Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Nuevamente les saluda Pati Ramos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Estamos en YouTube, en Instagram nos puedes ubicar como conferencista Alto Impacto. Se apagó, ¿cierto? Estamos aquí ajustando un temita técnico. Ustedes no se entienden. En Instagram nos puedes ubicar como Conferencias Alto Impacto, Pati Ramos. También allí en Instagram nos puedes mirar. Y también nos puedes ubicar en Facebook, Obra Primorosa Accesorios Pati Ramos, accesorios y bijutería. Nos puedes ubicar también en YouTube, Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa, y en Facebook también Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Toma control de este lugar, de la audiencia, de la atmósfera, de mi vida. Aquieta los aires, aquieta a las personas alrededor. Ato todo hombre fuerte y todos los demonios que se quieran levantar alrededor. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, los declaro sin poder. Y pido tu sangre sobre los equipos de grabación, sobre las instalaciones, sobre todas las áreas de mi vida, mente, espíritu, alma, cuerpo, para que seas tú dándome palabra de direccionamiento, de sabiduría, de revelación. Que no sean mis palabras ni mis criterios, sino que sea bajo tu guianza que yo ministre este tema para la audiencia. Gracias, Padre, porque tú siempre has estado con nosotros, como dice tu palabra. Y vamos a dar inicio a esta videoconferencia, tema acerca de las 3 palabras que no debemos decir. Guíame, Espíritu Santo, amén, amén. Muy bien, amigos, yo soy Pati Ramos, soy teoterapeuta, conferencista, predicadora de la palabra de Dios, y estoy aquí para ayudarte a alcanzar la vida de crecimiento espiritual y personal para tu éxito y tu desarrollo a todo nivel. Bien, vamos a hablar hoy acerca de la superación personal y espiritual. Este es un tema de sobreponernos, recuperarnos, fortalecernos y accionar. Vamos a ir a Isaías 43. Isaías 43. Dice la palabra de Dios: solo Dios salva. Solo Dios salva. Y dice así, en Isaías: ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Pati, de mi familia y de mis hijos. Israel, Pati, yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un alto precio para poder llamarte mi pueblo. Entregué naciones enteras como Saba, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del norte y a las naciones del sur les diré, devuélvanme a mi pueblo, no se queden con ellos, dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Isaías capítulo 43. Solo Dios salva. Hoy vamos a hablar acerca de este tema de superación personal. Vamos a hablar acerca de las 3 cosas que tú nunca debes decir. Doy gracias al Padre Eterno porque nos ha permitido hacer muchas conferencias una tras otra durante toda esta temporada del 2021, que realmente 2021 es el siglo 3, porque personas me preguntan por qué dices que el siglo 3, es porque el 21, 2 más 1 es 3, y todos los números, absolutamente todos, tienen relación en la Biblia. Así que en Isaías 43 lo vimos, solo Dios salva, y Él dice, y Él nos da una promesa en esa palabra, que aunque pasemos por el fuego, que aunque pasemos por los ríos, que no nos ahogaremos, que no nos quemaremos, que siempre estará con nosotros, que Él nos rescatará. Así que hoy tenemos en primer lugar una promesa. Comienzo y arranco este tema con esta promesa acerca de que Él es nuestro Salvador, solo Él salva. Cuando Jesús ministraba a las personas, lo hacía desde una atmósfera
una atmósfera de mucha liberación, ministración. Les enseñaba a superarse en sí mismo en sus propios defectos y debilidades y problemas personales. Cuando hablo de personales es mi propio problema, mi propio asunto, mi propia vida. Y Jesús, cuando estaba en el ministerio que duró 3 años, exactamente de los 30 años hasta los 33 años, eso también tiene un significado. 3 más 3 son 6, significa el tiempo del ser humano. Por eso solamente duró 3 años en la tierra como servidor, como ministro y como maestro. Así que él siempre enseñaba el valor de superarnos. Todas las parábolas que él enseñaba era cómo superar los problemas de la vida del ser humano. Así que hoy vamos a ver acerca de 3 decretos, 3 palabras, 3 declaraciones, 3, palabritas que tú no debes nunca mencionar. Siempre debes tener en cuenta que en la Biblia quedó registrado que nosotros tenemos mucho poder en la palabra. Nosotros tenemos mucho poder en la palabra. Y por eso la Biblia misma dice acerca de la lengua en Santiago 3, el poder que tiene la lengua. Ya en un momento vamos a ir a Santiago 3, donde se habla del poder que tienen las palabras, del poder que tiene la lengua en el ser humano. A veces no alcanzamos a dimensionar. Dimensionar es alcanzar a ver más allá de cuando nosotros hablamos. ¿Qué pasa? Dice en Santiago 3, la lengua. La lengua, este pequeño miembrecito del cuerpo, es pequeñito, pero es un órgano que no dejamos de movilizar y que nos trae muchos problemas. De hecho, por la lengua se han desatado guerras, muertes, violencia, se han separado matrimonios, se han acabado ministerios, iglesias, por la lengua, por el tema de mover el órgano sin pensar y por el tema de no tener dominio propio y control. Voy a leer el inicio del capítulo 1 estoy en Santiago capítulo 3, voy a leer el versículo 1. Hermanos en Cristo, hermana en Cristo, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Vamos a ver esta palabra. Hermana cristiana, hermano cristiano. No debemos, dice, tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Versículo 2. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar la lengua y de dominarse a sí mismo. Termina en el 3. Al caballo, voy a tener acá, y a veces tenemos muy buena iluminación, a veces nos falta un poco. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. El freno es para sujetarlo. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con la lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder. Para hacer el mal puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes, animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal como la serpiente. 9:10. Con nuestra lengua podemos bendecir y maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así.
De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco de higos un árbol de aceitunas, ni de uvas un árbol de higos. Así que terminé hasta el 11. Capítulo 3, versículo del 1 al 11 de Santiago. Miren la dimensión de esta pequeña lengüita. Hay unos que tienen una lengüota. Otros tienen una que barre, como se dice, las calles y el infierno mismo, porque es un órgano pequeño, pero dice al inicio que hay dos cosas que demuestran a una persona, y es, lo vuelvo a reiterar, dice, ¿quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Dos cosas, dominar la lengua y dominar las emociones, muy importante. Esa es la forma en que nosotros vemos que una persona realmente es madura, porque mucha gente dice, no, es que yo soy muy maduro, yo soy muy madura, pero en la forma en que hablan y actúan no son maduros. Así que vemos aquí en este primer texto base que vamos a utilizar en esta videoconferencia tema, 3 cosas que tú nunca debes decir. Así que damos inicio al tema. También quiero que busques allí en tu Biblia Isaías 43, donde se habla sobre el temor, y Filipenses capítulo 4, 13. Comienzo dando las citas bíblicas porque en muchos momentos, como Dios me da más tema, más palabra, muchas veces no alcanzo a desarrollar lo que yo anoto, lo que Él me da para las prédicas. Yo todo lo que tengo en las prédicas, todo lo que ustedes me escuchan hablar, son cosas, notas que Él me pone en mi corazón y yo las escribo, y otras simplemente fluyen en el momento que estoy predicando. Por eso es que cuando tú veas que una conferencia se termina sin despedirme, que yo ya digo, bueno amigos, nos veremos tal en la próxima oportunidad, cuando tú veas que se cortó inmediatamente es porque sigue un final, lo tienes que buscar con el mismo tema que estás escuchando en ese momento, que quedaría como primera parte y final. Bien, en primer lugar, vamos a ver que una de las palabras que nunca podemos decir es no puedo. La palabra no puedo significa no soy capaz, no soy suficiente y no tengo la fortaleza. Cuando una persona dice no puedo, es que yo no puedo, está diciendo que no es capaz, que no es suficiente y que no tiene la fortaleza. Pero la palabra de Dios dice, la Biblia dice en Filipenses 4:13, quiero que vayamos allá porque creo que este es el texto más impresionante y más es como el texto central de este tema. Filipenses capítulo 4:13. Muchas gracias a la audiencia porque nos han escrito algunos de los temas o de las palabritas que ustedes nos mandan, las hemos publicado en algunos momentos en nuestros portales. Filipenses 4:13, dice la palabra de Dios. En Filipenses 4:13, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Entonces, aquí en este momento Pablo le da gracia a los filipenses y le dice a ellos que Cristo me da fuerzas. Di tú conmigo, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cuando hablamos de enfrentarnos es que le ponemos la cara a la situación, no que nos escondemos, como suele pasar muchas veces, que personas cuando se ven, digamos, avasalladas o que se ven de alguna manera, podemos decir que se ven como apretadas en alguna situación, salen huyendo. Pero al contrario, en este momento de la situación es ponerle, como se dice, el cuerpo, la cara, ponerle, digamos, enfrentar. Es decir, enfrentar es cuando la tormenta viene, no huir, sino como el águila. El águila cuando ve la tormenta, antes se pone más de frente contra la tormenta. ¿Por qué? Y ustedes pensarán, ¿por qué el águila es tan importante para nosotros en este ministerio como lo ves en el fondo? El águila es un ave majestuosa que nos da muchas lecciones de cómo superar las tormentas, las situaciones, las dificultades, y el águila es muy sola. El águila no se mantiene rodeada de otras águilas, sino que es sola.
porque todo eso es espiritual. El águila como tal en la Biblia es, espiritualmente hablando, es como la vida cristiana de un ser humano vencedor. Entonces escúchate reflexiones sobre el águila y mira documentales del águila para que entiendas por qué en la Biblia se habla mucho del águila. En Isaías 41 se habla mucho sobre las alas del águila. En varias partes de la Biblia se habla, de hecho en Apocalipsis se habla de unas grandes alas de águila que voló sobre alas de águila, o sea, venció. Las alas del águila y el águila como tal nos habla de vencer. Por eso es que cada vez que tú vas al Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC y cada vez que tú me ves esta Biblia, que es la del Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa, con esta portada, tú puedes ver en Facebook y en YouTube el ministerio que yo también tuve hace muchos años en la otra iglesia, que fui la cofundadora y la vicepresidente de ese lugar. Entonces el águila para mí es un símbolo de fortaleza, de vencer y de ir a más adelante de las situaciones y no dejar que las situaciones nos acorralen, sino por el contrario ponerles la cara. Una de las cosas que yo tengo en lo personal es que yo no me le escondo a las dificultades, yo me pongo de frente a las dificultades, no me escondo de la gente, no me escondo de las tormentas, ni me escondo de los problemas, sino que yo los enfrento. Eso es muy importante, eso se llama carácter y también tiene que ver con la fortaleza que Dios me da para enfrentar las cosas. Entonces aquí Pablo le decía a los filipenses que Cristo le da el poder para vencer en momentos de dificultad, y en otras versiones como Reina Valera 1960 se habla acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digamos, todo lo puedo vencer con las fuerzas que Cristo me da, parafraseando un poco el tema o la frase como tal. Entonces cuando tú dices no puedo, estás tú mismo declarándote, autoprofetizándote y automaldiciéndote. Cuando tú dices no puedo, no me alcanzo, no puedo, no tengo la fuerza, no creo que lo voy a lograr. Hay personas que todo su hablar es no puedo, es que yo no puedo, yo no tengo la fuerza, es que yo no soy capaz. Entonces se está maldiciendo y está declarando una palabra que es contundente y se va a cumplir, porque dice la Biblia, el que ama hablar mucho recogerá de la abundancia de todo lo que esté hablando, sean cosas buenas o sean cosas malas. Entonces digamos que personas me preguntan, Pati, ¿por qué en mi vida personal no me va casi bien? Porque tengo tantos problemas con la vida, los negocios, con el amor, con todo lo que planifico. Es por la forma en que tú estás hablando, es por la forma en que tú estás declarando palabra y las cosas que tú estás diciendo contra ti misma. Porque hay personas que tienen como un delirio de que todo mundo las maldice. No, es que no me maldiga, no, y es que toda palabra que alguien le dice, piensa a esa otra persona con ese delirio de que lo están maldiciendo, que la están maldiciendo por cualquier cosa que le digan, y realmente la maldición no es así. La palabra maldición significa decir cosas malas. En este caso, cuando tú dices no soy capaz, no soy suficiente, no tengo la fuerza, tú mismo te estás maldiciendo, es decir, estás diciendo cosas malas contra ti mismo. Maldecir a otra persona es decir cosas malas de esa persona. No es que uno habla con una persona y cualquier cosa que uno le diga, por pequeña que sea, que no es una maldición, sino una sugerencia, la persona la toma como una maldición, porque la persona es orgullosa y piensa que lo tienen que tratar o la tienen que tratar como las cascaritas de huevo, con mucha delicadeza y casi, mejor dicho, ni tocarles ni un pelito, porque son hipersensibles, súper sensibles, porque son orgullosas. Y cuando una persona es muy orgullosa, hay una palabra aquí en Medellín que dice se toca por todo, o sea, es decir, se resiente por cualquier cosa, porque tiene mucho orgullo la persona, y entonces es un problema de orgullo y ve como que todo lo que le dicen los demás para esa persona orgullosa es una maldición, pero no es así. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, no puedo, a manera ejemplar, digamos cuando una persona dice no puedo patinar bien,
no puedo nadar bien, no puedo escribir bien. Cualquier cosa que tú digas que no puedes, pero sí puedes, porque tienes la fortaleza. Démonos cuenta que mucha gente no tiene manos, gente no tiene pies, gente no tiene ojos, vista, y ellos pueden hacer muchas cosas. De hecho, hay personas que pintan, los que no tienen manos pintan con los pies, y los que no tienen, digamos, pies, pueden nadar también. Hay personas como este personaje que nació sin manos y sin pies, que es muy famoso, no recuerdo ahora el nombre, él es creo que de Alemania, y él lo dice, no quiero como confundirte con el nombre, no lo sé, pero búscalo en un documental el hombre que nació sin manos y sin pies, y ahí vas a ver, él da conferencias, él se para en público, él nada, él tiene esposa, él tuvo hijos. Entonces el tema no es una imposibilidad del cuerpo, sino de la mente. Cuando una persona tiene todas las capacidades y aún así dice que no puedo, que no soy capaz, que no tengo la fuerza, es porque esa persona se está autosaboteando, se está automaldiciendo y está declarando cosas negativas contra sí misma, porque dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando hablamos de todo lo podemos en Cristo que me fortalece, estamos hablando de que todo es todo. No son algunas cosas, sino todo lo podemos en Él, que nos da la fuerza. Entonces en Filipenses 4:13 dice que nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que hace el águila. Cuando el águila ve que se acerca una gran tormenta, el águila no sale huyendo. Acá la vemos, si la puedes mirar. Está en medio, está en el aire. Y cuando el águila ve que se aproxima la tormenta, a ella le gusta, porque sabe que esa tormenta la va a levantar a un nivel más alto. Cada vez que en mi vida han venido tormentas, y alguien me decía, es alguien de la familia, es alguien que respeta mucho el ministerio que Dios me ha dado, porque ella ha visto cómo Dios me ha usado en público. Y un día me dijo, Pati, cuando tú estás bajo la unción, cuando el Espíritu Santo está fluyendo a través de ti, tus ojos se vuelven cristalinos. Y lo he notado que cuando, digamos, ha habido un fluir del Espíritu Santo a través de mí, que el Señor ha tocado mucho a través de mí con la palabra a la gente, mis ojos se vuelven muy cristalinos, como transparentes, pero más claritos. Y tú puedes ver algunas fotos que yo tengo en Facebook, y ahí se ven los ojos. No son lentes de contacto, yo no tengo, lo único que yo me hago así como digamos de superficialmente el cabello, me lo tinturo por etapas o por momentos. Es lo único que yo hago, como de algo que digamos sea como que sea de momentico, pero todo mi cuerpo y todo mi rostro y todo es natural. Entonces la gente pensará que yo tengo lentes de contacto cuando me ven los ojos tan claros, pero no es por eso, es porque o cuando hay mucho fluir del Espíritu Santo, mis ojos se vuelven muy cristalinos, muy transparentes y muy brillantes y más claritos. Eso siempre lo noto y la gente lo notaba. Entonces alguien de mi familia que veía esos momentos cuando Dios me usaba en público me decía, cuando tú estás bajo la unción, tus ojos se vuelven muy transparentes. Así que esto es parte de lo que quiero conectarte, que no hay cosa imposible para Dios, no hay cosa imposible para Dios. Entonces, por ejemplo, hay momentos en que, digamos, cuando ha habido tormentas en mi vida personal, yo me paro de frente y enfrento las cosas, yo no me escondo. De hecho, cuando pasó todo lo que ya les he contado en anteriores testimonios, en muchas conferencias anteriores de aquí de este canal, que he contado un poco de mi testimonio de cosas impactantes que me pasaron en mi vida, porque la gente pensará, la vida de Pati Ramos es perfecta, la vida de Pati Ramos es sin dificultades, sin problemas, sin necesidades, porque la gente piensa, en algunos momentos cuando he entrado a ciertos lugares, la gente piensa que yo soy una mujer riquísima, que tengo demasiado dinero, que soy millonaria. Y me lo han dicho, es que usted es rica, usted es millonaria. Pues gracias porque realmente tengo las riquezas en Cristo, y mi linaje es de reina, mi linaje es del cielo, que ahí está el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero realmente en mi vida han pasado muchas dificultades, y para yo estar hoy aquí
frente a todos ustedes, después de muchos años que comencé el ministerio, desde hace mucho tiempo lo comencé, pero el ministerio ha venido en un despertar y en un avance, en un alcance. Hemos llegado a muchas audiencias, nos mandan muchas felicitaciones aún de YouTube, gracias. Entonces, quiero decirte que no ha sido, como se dice, muerta de la risa o acostada en una hamaca meciéndome mientras que las cosas me van llegando a las manos. No, todo ha sido con las uñas. Yo trabajo con recursos propios. Ahorita hay personas que quieren, en este momento hay personas que quieren, me lo han manifestado, hacer un patrocinio al ministerio de mi hijo Ezequiel, porque el ministerio de mi hijo necesita muchas cosas, como ustedes lo creo lo han podido ver. Él es creativo, él le gustan muchas cosas y hacer cosas diferentes, todo eso son recursos. Entonces hay personas que me han manifestado que quieren patrocinar el ministerio de mi hijo, y eso ¿quién lo hace? Solamente Dios. Pero volviendo al tema, cuando he estado en esos momentos difíciles no he dejado de predicar, aún con mi corazón sangrando he predicado, y aún en momentos de mucha tristeza he predicado. De hecho, en algunas prédicas que tú puedes ver, digamos como desde el 2016, 17 y 18, sobre todo esos 3 primeros años que estuve superando una cuestión fuertísima, la manera en cómo lo estaba de alguna forma sacando ese dolor de mi corazón me daba mucha tos, me daba mucha gripa, y muchas prédicas salieron con tos y con gripa en ese momento, porque era la forma en que mi cuerpo estaba como botando las lágrimas, porque cuando hay gripa, cuando uno tiene mucha gripa con fluido, es porque de alguna manera son lágrimas que ha retenido uno y que no las ha soltado. Y esa fue una manera. Tuve mucho tiempo así, con gripa, con tos, que se me iba la voz, en fin, porque era la forma en que mi cuerpo se estaba liberando del dolor, de lo que había pasado. Pero ya salimos al otro lado, ya estamos, como se dice, nadando de nuevo, y estamos, como se dice, al pie del cañón con toda. Bien, entonces cuando decimos no puedo, no tengo la fuerza, hay gente que cree que no va a poder salir de los problemas. Yo pude salir de ellos. Yo pude salir del momento difícil, que fueron muchos años. Yo pude salir, me pude superar, me pude, como lo dice acá, pude ser capaz, pude tener la suficiente fe para salir, tuve la fortaleza para salir del asunto, y hasta el día de hoy he estado feliz, he estado en mi mejor momento, the best time of my life, the best time of my life, el mejor momento de mi vida o el mejor tiempo de mi vida. Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones, porque no existen los cristianos que son cristianos de chocolate o cristianos que son merenguitos, que con cualquier gota de agua se deshacen. Estos cristianos de los cuales nos habla la Biblia en Apocalipsis, realmente los vencedores, fueron personas que tuvieron la capacidad de superarse, de levantarse, de tener la fortaleza, de tener la suficiente fe para levantarse en medio de sus situaciones difíciles, como Pablo se lo dijo a los filipenses. Ahora bien, entonces, primera palabra que debemos eliminar para siempre de nuestro vocabulario es la palabra no puedo, porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, todo, todo. Si quieres aprender un idioma, lo puedes lograr. Si quieres aprender un instrumento, lo puedes lograr. Si quieres aprender un deporte, lo puedes lograr. Si quieres hacer un experimento, si quieres hacer cualquier tipo de reto, si tú te quieres lanzar de un paracaídas a digamos, parapente, que son estos deportes extremos, a mí me gustan los deportes extremos, lo puedes hacer. Porque dice la palabra de Dios, Cristo me da la fuerza. Y ustedes dirán, ay, pero tan superficial eso de ir a hacer deportes y que Cristo me da la fuerza. Sí, porque si tú tienes miedo y le pides que te da la fuerza para lanzarse ese parapente o lanzarte desde un avión y hacer paracaidismo, o digamos estos jumping, que es tirarte en un lazo, cosas así que son
de alto impacto para tus nervios y para ti mismo un desafío, esto lo podemos hacer. Aún estas cosas que parecen muy superficiales, también Dios nos da la fuerza para hacerla. Obvio, sin exponernos físicamente a riesgos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, no puedo, porque dice la Biblia que tú lo puedes todo, que tú puedes lograr todo lo que te propones, porque Cristo te da la fuerza para lograr esas cosas. Segundo, entonces vamos con la segunda parte. No debes decir no, que tienes miedo. Que tienes miedo, que temes, que te da mucho temor, que estás miedosa en alguna situación. No debes temer. Porque, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Lo acabamos de leer en Isaías 43. No temas, de hecho yo ya canté una canción que la puedes ver en la primera y segunda parte de una conferencia que salió hace aproximadamente casi un mes, en diciembre exactamente, creo, en noviembre. La canción que canté es No temas, yo estoy contigo. El título de esa prédica se llama, primera y segunda parte, Corazón humilde, o la humildad. Creo que es parte de la escala de valores que estoy desarrollando en una serie aquí, en una lista de reproducción que se llama Escala de Valores Cristianos y Personales. En esa conferencia canté ese tema de No temas, yo estoy contigo. Entonces hoy te quiero impartir que no podemos decir que tenemos miedo. No podemos, digamos, cuando personas en algún momento de sus vidas se sienten como que les faltan las fuerzas, como que tienen miedo a muchas cosas. Hay gente que tiene miedo al agua, tiene miedo al sol, tiene miedo al día, a la noche, tiene miedo a salir, a entrar, a caminar, tiene miedo de todo, porque es un espíritu que tiene la persona, se llama temor. Y recordemos que el enemigo es experto en colocarle temor a la gente. ¿Para qué? Para tenerla controlada y dominada y que no desarrolle su potencial, porque nosotros tenemos un potencial que solamente se desarrolla al 10% de nuestro gran potencial que tenemos. De hecho, todos esos grandes experimentos que tú has visto, aviones que seres humanos han diseñado, naves espaciales, máquinas, órganos, operaciones digamos, rigurosas, o unas operaciones que son riesgosísimas, el ser humano poderlas hacer. Dios le da la inteligencia al ser humano. Nosotros tenemos mucho potencial. Yo le he enseñado a mi hijo, y a mis dos hijos les he enseñado, porque mi otro hijo también tiene un potencial tremendo. Recuerdo que cuando mi primer hijo era pequeño, él le gustaba quedarse mucho tiempo estudiando los mapas de los países. A él le gustaba encerrarse en el cuarto y estudiar el atlas. Le gustaba hacer experimentos, como lo hace también mi segundo hijo Ezequiel, que es el de UNBJ Niños TV. Y mi hijo mayor la pasaba como en esa búsqueda de como haciendo experimentos, como haciendo cosas, porque potencial, inteligencia. Pero cuando nosotros no desarrollamos el potencial, la inteligencia, lo que Dios nos ha dado, las habilidades, las cualidades, cuando no las desarrollamos, como la bicicleta, si no la usas se va a oxidar. Y si tú no utilizas tu gran potencial que Dios te ha dado, obviamente ese potencial se va a frenar y va a quedar como estancado y va a quedar como ahí. Como cuando una puerta no la abres nunca, entonces se oxida. Lo mismo ocurre con los talentos, las habilidades, el potencial. ¿Qué significa la palabra potencial? Significa poder, potential, the power, the powerful in your life, el poder, todo lo que es la parte de dunamis, la dinamita que Dios ha puesto dentro de ti, no dinamita el líquido como tal, o el ingrediente como tal, no, dunamis, dinamita espiritual. Entonces nosotros tenemos mucho potencial, y ese potencial muchas veces a la gente le fastidia, porque dice, ay, se cree el sabelotodo, se cree la sabelotodo, se cree que sabe todo, pero es que es potencial, es decir, poder que Dios nos puso. Dice la Biblia que Dios a cada uno le dio como Él quiso.
A algunos les dio mucho, a algunos les dio poco, por eso se habla sobre la siembra, la semilla. Por eso en la Biblia se habla sobre el administrador, el buen administrador, que Dios allí en esa palabra nos está explicando de cómo es administrar lo que Él nos da. Y algunos lo que hicieron fue que con el talento que Dios les dio, con el del mayordomo infiel, entonces lo puedes leer ahí, no lo tenía aquí anotado en la palabra, pero recordemos que Lucas son todas las... en Lucas está registrado todo lo de las parábolas, los milagros, el árbol y su fruto, un capitán romano, no juzguen a los demás, amar a los enemigos, 2 clases de personas, el hijo de una viuda. Bueno, entonces el ejemplo de las semillas. Vamos a ver esto acá. Veamos, acá estamos en Lucas, capítulo 8, versículo 11. Jesús explica el ejemplo de las semillas. El ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios, las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se les olvide para que ya no crean y reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas dejan de confiar en Dios. 14 del capítulo 8. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más y más dinero y por divertirse. El mundo, la pachanga, ya lo dije en una prédica que di hace poco acerca de las puertas falsas, los vicios, primera y segunda parte, o sea, final. Escúchala, esa es muy buena, es una ministración que le estoy haciendo a las personas. Y estoy leyendo acá sobre las semillas, capítulo 8, léela desde el principio, realmente comienza desde el capítulo 8, versículo 4, sobre lo que estoy explicando sobre la semilla es la palabra de Dios, que debe quedar sembrada en nuestro corazón y que debe ser esa palabra que nos ministra, que nos transforma, que nos cambia. Hay muchas cosas que no tengo anotadas que el Señor me está dando diferentes, pero quiero que te leas sobre el mayordomo infiel. Está Marta y María, Jesús enseña a orar, un extranjero compasivo, Jesús envía 72 discípulos, la señal milagrosa. Bueno, acá hay mucho que leer, mucho que estudiar, pero entonces te lo voy a brevemente simplificar así. Había un dueño, digamos, de un terreno, de una finca, tenía trabajadores. A unos les dio una cantidad, a otros le dio otra y a otros le dio otra, para que cuando él se fuera de viaje ellos hicieran como una administración de eso que les había entregado. Uno de ellos enterró lo que le habían entregado, otro de ellos lo hizo como que funcionar un poco y el otro lo hizo funcionar mucho, y cuando regresó el dueño del lugar, les pidió cuentas. ¿Ustedes qué hicieron con lo que les di? Y alguno dijo, no, es que yo tuve miedo. Y el otro dijo, bueno, yo hice esto. Y el otro dijo, bueno, yo hice aquello. Se llama la parábola del administrador infiel. Lo que pasa es que yo estoy leyendo acá el lenguaje actual de la Biblia y aquí el título está diferente. Pero entonces lo que yo te quiero mencionar aquí es acerca de lo que significa, mire, los sirvientes, ¿sí? Así que está en Lucas capítulo 11, ya lo encontré, versículo 25-36. Léelo porque es larguito, pero los sirvientes, o sea, los servidores, ¿qué hicieron cada uno con lo que el dueño les entregó que administraran? Así somos nosotros. Dios nos da potencial para cosas y nosotros no las desarrollamos porque hay un espíritu de miedo. ¿Qué es el miedo? Temor, freno, incapacidad. El espíritu de temor es el que nos impide avanzar, crecer, desarrollar las metas, el ministerio, desarrollar las capacidades.
les cuento algo, pues estoy preparando una canción en inglés y estoy trabajando en esa canción para cantarlas a todos ustedes en algún momento. Dios me dio la capacidad del inglés, que algunos de ustedes lo saben, pero estoy desarrollando todo mi potencial porque alguien que ministra mucho mi corazón me lo dijo casi hace como un mes, realmente en diciembre, que nos pudimos ver. Me dijo: Patti, desarrolla tu potencial, desarrolla tus habilidades, desarrolla tus talentos, desarrolla todo lo que Dios te ha dado. Es una mujer que Dios usa mucho para mi vida y ella me ministra de manera contundente, es muy dulce, es muy frentera, o sea, habla muy de frente las cosas, y es una mujer muy usada por Dios porque Dios le da mucha palabra profética. Entonces la amo, la respeto y escucho las cosas que me ha dicho. De hecho, para yo poderme haber levantado como lo hice, y como en este momento ustedes me ven que estoy como con toda, es porque muchas cosas Dios la usó a ella para mi vida, para yo poderme restaurar. Usó a mucha gente de otros países para que me restauraron, es decir, el Señor usó mucha gente, muchas personas de ministerios fuertes para que me ministraran aún liberación y demás, porque yo necesitaba soltar todas esas cosas muy duras que me habían pasado, que yo ya las he contado en testimonios aquí en este canal. Entonces ella me dijo, ya en diciembre que volvimos a vernos personalmente, me dijo: desarrolla todo tu potencial. Entonces esa palabra quedó incrustada en mi corazón y me estoy poniendo ya otras metas diferentes, y entre ellas es cantar en inglés, y lo voy a hacer. Estoy en eso. Pronto me van a escuchar una canción en inglés, así que bien. Vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes y vienen transformaciones en este ministerio y en otros proyectos que estamos trabajando. Seguimos y continuamos. Entonces, cuando la persona dice tengo miedo, significa me asusta, temo, estoy nervioso, estoy nerviosa. Cuando una persona dice tengo miedo, no es que la persona tenga miedo, el miedo la tiene a ella. Porque recordemos que el miedo es un espíritu que también está en el infierno, y que el enemigo trabaja con miedo, y el enemigo trabaja con poner nerviosa a la gente, asustar a las personas. De hecho, veamos que a los niños les da, dizque a algunos, no todos, porque algunos niños son muy inteligentes y ellos saben que deben controlar sus pensamientos. Pero hay otros niños que le dicen a la mamá: mami, es que a mí me da miedo dormir solo porque veo monstruos y veo fantasmas y veo cosas. Él no está viendo fantasmas, no está viendo monstruos, no está viendo nada, sino que ha entrado en el niño un espíritu de temor. ¿Y cómo entró el espíritu de temor? Entró por alguna cosa que vio, que escuchó, que algún amiguito o amiguita en el colegio le contó una historia, que entró ese espíritu de temor. Recordemos, pido a producción que estemos pendientes de la batería, por favor, gracias. Recordemos que cuando nosotros estamos en una etapa, cuando nosotros estamos en una etapa de la niñez, ahí se está formando nuestro carácter, se está formando lo que somos. Y cuando personas ven películas de miedo, películas de terror, cuando personas ven películas de monstruos, de todo lo que sea de oscuridad, todas esas películas de fantasmas y cosas que son de miedo, es un espíritu. Y las personas que ven esas películas les entra esos espíritus a la vida de ellos, porque eso es lo que ellos están atrayendo, viendo. Cada vez que nosotros vemos cosas, estas son ventanas. Por aquí entran cosas, por acá entran cosas y por aquí salen cosas. Entonces, ventana, ventana, puerta. La boca es una puerta, los ojos son una ventana y los oídos son otra ventana. Entonces, por las ventanas entran cosas y por las puertas salen cosas. Entonces, yo le enseño a mi hijo Ezequiel que no caiga en esos juegos ni en esas ridiculeces de que niños, ay, es que el fantasma. Le digo: papi, no hay fantasma, eso no existe. Yo le enseño a mi hijo Ezequiel, manejo mucho el tema de la inteligencia emocional, que él sepa ser un niño no orgulloso, sino humilde,
reconociendo que todo lo que Él es, todo lo que Él sabe hacer y todo lo que hasta el día de hoy, que apenas va a cumplir 7 años, sabe hacer, es porque Dios le ha dado ese potencial, pero no es porque Él sea el duro, sino porque Dios es el duro en Él. El duro significa el fuerte en Él. Entonces no debemos decir, en segundo lugar, tengo miedo. Entonces, en primer lugar, no podemos decir, no puedo. En segundo lugar, no debo decir, tengo miedo. Y no debemos darle lugar a ese espíritu de miedo, porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios nos da la palabra, el pueblo de Israel tuvo mucho miedo. Hubo momentos que el pueblo de Israel sintió mucho miedo. Sintió miedo de pasar el Mar Rojo. Sintió miedo David sintió miedo de Goliat, que era un gigante. Elías, un gran profeta de Dios, sintió miedo de Jezabel. Vemos en la historia que hubieron muchos momentos donde muchos siervos y siervas de Dios, servidores de Dios en la Biblia, quedó registrado, tuvieron miedo. Gedeón era muy miedoso. Y muchos más personajes de la Biblia tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu que trabaja en las personas para no dejarlas desarrollar su potencial. Hay personas que tienen mucho para dar, pero no dan nada porque sienten miedo al rechazo, sienten miedo a que, digamos, se puedan caer y la gente se burle de ellas, o sienten miedo de que la gente los critique, o sienten miedo de alguna manera de el que dirán, o sienten miedo de ellos mismos. Y nosotros tenemos que, mejor dicho, como se dice, despertarnos y sacar todo ese potencial que tenemos, entregarlo a los demás. Nosotros tenemos mucho para dar a los demás y no damos nada porque pensamos que no servimos, que tal me rechacen, que tal no les guste, que tal digan esto de mí. Pero tú, lo más importante es que tú seas un buen administrador, una buena administradora del potencial, de las habilidades, de las cualidades, y también que seas un buen administrador de lo que Dios te ha dado, porque todos le daremos cuentas a Dios que hicimos en nuestra vida con el potencial que Él nos dio. Recordemos que potencial es power, poder. Potencial es something like that, dinamita. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder vencer el miedo, ¿sí? Miedo a que nos critiquen, miedo a que se burlen, perderle el miedo a todo. Yo en lo personal no le tengo miedo a nada. Yo soy una mujer valiente, creo que desde niña he sido muy valiente, porque yo he hecho muchas cosas que solamente una persona valiente las pudiera hacer. Y cada vez que hay que hacer alguna cosa con retos, yo la hago porque dice la palabra que Cristo me da la fuerza para yo poder vencer las dificultades. Y hoy te invito, desde mi personal testimonio, todo lo puedes también tú lograr en el Señor. Yo conozco muchas personas que son miedosas, mujeres que tienen grandes talentos y gran potencial que dar para otros y para ellas mismas, pero el miedo las tiene absorbidas y ellas prefieren enconcharse como la tortuga. Recordemos que cuando la tortuga siente miedo se esconde en la capa, en la caparazón, entonces ella esconde la cabecita y queda solamente el caparazón ahí, porque la tortuga siente miedo de que la vayan a devorar. Muchas personas son como la tortuga, apenas ven un reto, un desafío, se esconden. Pero no, tenemos que ser como las águilas, que al contrario, cuando está la tormenta más fuerte, se pone de frente para que la tormenta la impacte y la levante. Eso es lo que hace el águila con la tormenta. Bien, entonces en Isaías 43 lo leímos. No temas, yo estoy contigo. Momento que estoy acá, en voy aquí a emitir. Entonces, no tengas miedo, yo te he liberado. El Señor es el que nos ha liberado de las cargas, el Señor es el que nos ha liberado del tema de las ataduras.
Y bueno, nosotros estamos en este momento, estoy acá emitiendo, entonces estoy acá organizando algo de la tecnología. Ya un momento, por favor. Entonces, gracias Padre Eterno por todo lo que nos has dado. Bien, seguimos. Por ahí hay en un salón social como que una fiesta, pero eso a ti no te tengas sin cuidado, tú sigue avanzando, tú sigue acá conectado con la palabra. Creo que esta es la segunda parte de esta conferencia que estoy emitiendo en este momento. Se llama 3 cosas que tú no debes decir. Esta es la segunda parte, así que continuamos. Entonces dice la palabra de Dios que no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces, tercera cosa que no debes decir. Ya hemos visto, la primera cosa es no puedo, la segunda es tengo miedo y la tercera que vamos a mirar en este momento es no tengo dinero, no tengo suficiente, no me alcanza, soy pobre, como la viuda que dijo, es que yo soy muy pobre, yo no tengo nada. También como esta viuda que tenía un hijo y que el profeta Elías pasaba por ahí y se albergó en la casa de ella, y la viuda ya iba a hacer un poquito de pan para comerlo y morirse con el hijito que tenía porque ella era desamparada. Una mujer desamparada es que está sola. Una mujer desamparada es una mujer que se quedó sin esposo porque él murió, o porque él se fue con otra mujer, o porque abandonó el hogar, abandonó la familia, abandonó los hijos. Entonces ella quedó con la carga emocional, quedó con la carga económica, quedó con la carga de los hijos y desamparada. Y también en algunos momentos queda la mujer atropellada y también queda la mujer burlada y humillada frente al público. Entonces vemos que Elías le dijo, hazme algo de comer. Y ella dijo, es que yo no tengo, no, es que no me alcanza. Tengo un poquito de harina y un poquito de aceitico, voy a hacer una tortica que aquí en Colombia se llamaría lo que yo le hago a mi hijo Ezequiel, que le gusta tanto. A él le gustan las torticas de harina de trigo. Y él me dice mucho, mami, hazme torticas de harina de trigo, y yo se las hago. Le gusta mucho, bueno, mejor. Entonces ella iba a hacer algo así como una tortica de trigo, pero sin huevo, porque no tenía sino harina y aceite. O sea, como algo que es como una tostadita, podemos decir así. Y él le dijo, bueno, pues hazme primero a mí. Y ella dijo, ay, y ella se quedó mirando como quien dice, qué concha. La palabra concha aquí en Medellín vendría siendo como qué persona tan, que carga, ¿sí? O ella pensaría, pues él viendo mi situación y entonces le voy a dar primero a él, pero él la estaba probando. ¿Por qué? Porque acordémonos de la multiplicación de los panes y los peces. Recordemos la semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero que ese árbol crece y da grandes frutos. Recordemos los momentos, los instantes más pequeños, de cosas pequeñas, que aparentemente no había panes, no había más peces para toda esa gente. Dice que aproximadamente 5.000 personas comieron de 5 panes y 2 peces, que significa 7, el número perfecto de Dios. Entonces, se puede, pero los apóstoles, que tenían la mentalidad pobre, dijeron, no, es que no nos alcanza, así que trabajemos todo un año para toda esta gente. Y Jesús les dijo, ¿qué tienen ustedes? O sea, ¿cuánta fe tienen ustedes para este milagro? Eso fue lo que les dijo. Entonces vemos que cuando las personas están acostumbradas, porque es una costumbre de decir, no tengo, no me alcanza, no puedo, soy pobre. Hay 2 tipos de pobreza que yo ya la expliqué. La expliqué precisamente en esa conferencia que acabé de mencionar sobre la primera y segunda parte de la humildad. La pobreza es mental. Hay 2 clases de pobreza, la mental y la física. La mental es cuando la persona nunca tiene, nunca le alcanza y nunca puede. ¿Por qué? Porque como la persona declara, como la persona dice, como la persona decreta que no tiene, que no le alcanza y que no puede y que es pobre, eso mismo recoge. Recordemos que en los proverbios, léetelos desde el 1 hasta el 31, los proverbios son sabiduría para leer cada día, por eso son 31.
un mes dura 31 días y los proverbios duran 31, o sea, para cada día un proverbio para adquirir sabiduría. Habla mucho sobre la lengua, ya lo leímos en Santiago capítulo 3. La Biblia habla sobre la lengua, habla sobre que hablar mucho, recogeremos lo que hablamos, que la vida y la muerte están en poder del órgano pequeño que es la lengua. Entonces, si tú dices que no tienes, que no te alcanza, que no puedes, que no es suficiente, siempre hay gente que nunca nada es suficiente, porque es un espíritu que tienen de codicia, avaricia y tacañería. Entonces, aunque tengan, dicen que no tienen y que no les alcanza, que no es suficiente. Y aunque les den y les den y les den, todavía siguen diciendo que no es suficiente, porque no es que no sea suficiente la provisión, es que la insuficiencia está en la persona que está recibiendo. O sea, la persona tiene un problema gigante de codicia, avaricia y amor al dinero, tacañería. Eso es un espíritu. Así que vemos entonces que la mujer le hizo la tortica a Elías. Vemos esta historia, la puedes leer en la Biblia, y él le dijo: trae vasijas, todas las que tú puedas, traiga baldes, traiga barriles, o sea, en pocas palabras, ya en mi lenguaje lo pongo de esa forma como para que tú me entiendas qué le estaba diciendo el profeta Elías. Dijo: trae unos recipientes. Y ella llevó recipientes prestados, fue donde la vecina, prestó donde otra vecina, y dice que se llenaron de aceite. Aceite comenzó a fluir de ese poquito de aceite que ella tenía. Explico el significado del aceite. El aceite es la presencia del Espíritu Santo. Y ella tuvo tanto aceite que cuando ella ya no tuvo más vasijas, cesó el aceite de fluir. Porque no es Dios el que no sea suficiente. No es Dios el que deje de darnos las bendiciones. Somos nosotros los que no tenemos suficiente capacidad para albergar fe, para tener lo que queremos. Entonces la mujer dejó de recibir aceite porque ya no tuvo más vasijas. De igual manera tú dejas de recibir porque no tienes fe. El problema no es Dios. Dice la palabra de Dios: ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal, porque ustedes piden es para ustedes. Quiero una casa, quiero un carro, quiero una cirugía estética, quiero viajar por un crucero en el Mediterráneo, placeres. Pero piden mal, dice la Biblia, no piden para ustedes, para el placer de ustedes. Ay, sentir que tengo carro, sentir que tengo casa, que viajé a Canadá, que viajé a las Islas Canarias, que me fui para Cancún, Estados Unidos, para deleites. Pero dice la palabra que nosotros pedimos muy mal. ¿Qué debemos pedir? Como Salomón, sabiduría, que significa inteligencia de Dios. Entonces voy concluyendo. Entonces, cuando las personas dicen que no tienen, es porque eso está aquí en su mente. Pueden ellos tener el dinero, pueden tener la comida, pueden tener el vestuario, pueden tener la casa, el carro, la finca, el yate, los caballos, pueden tener todo, pueden tener una nevera que se explota de comida, pueden tener un closet lleno de paquetes nuevos de ropa y cosas que han comprado y no la han usado. Pero aún así, como la historia de la pobre viejecita, que era una viejita caprichosa y mentirosa, y era una viejita que era avarienta, codiciosa, tacaña, amadora de las cosas materiales. Y ella decía: escúchate la historia, es un dibujo animado, pero que tiene un contexto y que tiene una realidad y que tiene un mensaje de las personas cuando teniéndolo todo, aún así no es suficiente según ellas. Entonces vemos que esta viejita, de la historia de la pobre viejecita, ella decía que no le alcanzaba, que es que no tenía nadita que comer, sino postres, un buffet día y noche a disposición, que no tenía nada donde vivir, sino casas, apartamentos, fincas, mansiones, que no tenían nadita que poner, sino todos los mejores diseñadores, los mejores trajes, carteras, bolsos, bolsitas y botas y boticas y zapatos y zapaticos, gorros y gorritas,
Y ella siempre decía que no tenía, porque el problema no era las cosas, era el corazón de ella, que era avariento, codicioso, amador del dinero y las cosas materiales. Entonces cuando personas nos dicen, y esto te lo cuento a manera testimonial, cuando yo he ido algunas veces a casas de los multimegamillonarios, gente de mucha plata, que tienen unas casas espectaculares, que es el sueño de cualquier persona, una casa así, o una mansión así, o un penthouse